Hola, soy el doctor José Antonio Zárate Marceleño y les voy a explicar el programa de la materia de probabilidad y estadística para la ingeniería en sistemas computacionales. Es una materia que tiene 3 horas teóricas, 2 horas prácticas y que por lo tanto junta 5 créditos SATCAM. ¿De qué se trata la asignatura? Primero, nos capacitan, espero que ya hayan visto también el video de mi presentación académica. eh, Tiene que ver con todo aquello que les permita entender, aplicar y desarrollar modelos para usar la probabilidad. En lugar de leerles todo lo que dice aquí, que espero que ustedes lo hagan, déjenme explicarles de algo que es súper importante actualmente. En los últimos 10 años, la, bueno, 20 años realmente, lo que viene desde los conceptos de minería de datos, almacenes de datos, ciencia de los datos, son muy importantes para nuestra área. ¿Por qué? Porque el Internet nos permitió generar muy grandes bases de datos. Y esas bases de datos son útiles siempre y cuando esos datos se puedan convertir en información y esa información en conocimiento. Por lo tanto, ahorita prácticamente están miles de trabajo esperando para todos aquellos que podamos juntar nuestras habilidades sobre el manejo de los sistemas computacionales con la estadística. Muchos de ustedes en nuestra área podrán ver el montón de trabajos que se ofrecen sobre ciencia de datos, sobre explotación de los datos, o lo que muchos le llaman inteligencia artificial, que no es más que eso. Es súper importante porque prácticamente todas las demás áreas de la simulación, de las bases de datos, que es el 90% de toda la aplicación de los sistemas computacionales, se basan sobre datos y sobre cómo los explotamos. Es importante, como un objetivo primordial, es que ustedes empiecen a capacitarse en esto. Y sobre todo, recuerden, este es el inicio apenas. No los voy a capacitar en todas las posibilidades que pueden ser. Simplemente les voy a dar el principio de lo que son las bases teóricas de la probabilidad y estadística. A partir de esto, ustedes tienen que desarrollar todo lo demás para que puedan ser unos profesionistas completos y puedan obtener un buen empleo, un empleo satisfactorio, que es para lo que nuestro trabajo principal. La intención didáctica. Esta materia se divide en 5 temas, ahorita lo voy a explicar más a detalle, esto lo pueden leer ustedes. Recuerden que el sistema tecnológico es un sistema de competencias. Por lo tanto, el objetivo de la materia y todo lo que se pretende de ella está basado en que tengan competencias. Por eso nosotros los capacitamos para que sean competentes. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Primero, aplica los conceptos de la teoría de probabilidad y estadística que vienen de las matemáticas para organizar, clasificar y analizar e interpretar datos. Y lo más importante de todo, toma de decisiones. ¿Sí? A diferencia de otras áreas, los ingenieros en sistemas muchas veces no tomamos las decisiones. Sí puede ser, porque incluso hasta para administrar un centro de cómputo, ustedes tienen que tener una gran cantidad de datos para saber cómo va a crecer su infraestructura, cómo se va a mantener, cómo arreglar ciertas cosas, el tráfico en la red, el manejo de las bases de datos, respaldos, todo es estadística. Pero bueno, nuestra principal función, aparte de simplemente funcionar, es dar el apoyo a todas las áreas, todas, o sea, desde el médico, desde el administrador, desde los ingenieros en las demás áreas. Todo nuestro trabajo es soporte hacia ellos, darles herramientas computacionales para que puedan trabajar y generar, de nuevo, datos, conocimiento. Datos, información, conocimiento. Primera unidad, estadística descriptiva. Muy sencillo. Mucha de esta ya la han visto en otros cursos anteriores en la preparatoria o incluso posiblemente en la secundaria, donde lo que tenemos es, tengo un grupo y cómo lo conozco.
tengo 10,000 datos, 1,000,000 de datos. No me voy a revisar cada uno. ¿Qué es lo que hago? Pues introduzco una serie de medidas de tendencia central, medidas de dispersión, distribución de los datos, agrupamientos, histogramas, formas de representación, que me van a permitir conocer el grupo. No me importa que el grupo sean 20 personas, que el grupo sea 1,000,000 de personas, que el grupo sea 6,000,000,000 de personas, no importa. Las estadísticas son igual de válidas tanto para el grupo de ustedes de 30, 40 personas, al grupo de lo que maneja Facebook, 1,000,000,000 de personas, es lo mismo. Y lo que importa sobre todo, es importante que conozcan como ingenieros en sistemas cómo se generan, pero sobre todo también como profesionistas qué significan. Eso es algo muy importante en esto. Se les puede capacitar para que sepan cómo calcular las cosas, pero lo más importante, y que es la base de la sociedad del conocimiento, es cómo lo interpreto, cómo lo manejo, para qué me sirve, ¿sí? La toma de decisiones, es súper importante las tomas de decisiones. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, las competencias que quiero en esta unidad de estadística descriptiva, que es la más básica, son las que te dice cuál es ustedes, por ejemplo, todo el tiempo han usado promedios, modas, desviación estándar, mayor, menor, todas esas son medidas de la desviación, de la estadística descriptiva. Estas son las competencias o los indicadores que me van a decir si ustedes alcanzan la competencia y se les va a calificar con este tipo de cosas. En la plataforma les voy a detallar más los puntos 1 y 2 porque varían de acuerdo a cada unidad. Entonces aquí se ponen de manera muy genérica, pero lo que sí quiero y es importante es que lo vean y que eh, en la plataforma se les va a detallar y se les va a explicar en qué consiste cada uno de estos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Competencia número 2 o unidad número 2. Fundamentos de la teoría de probabilidad. Es importantísimo que nosotros todos lo pensamos en probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un buen empleo? ¿Cuál es la probabilidad de que me compre una casa? ¿Cuál es la probabilidad de que viva 75 años? ¿Por qué? Porque todo depende de eso. Si, por ejemplo, la probabilidad de que sea presidente es muy baja, pues igual no me dedico mucho. Si la probabilidad de que viva en San Luis Potosí es muy alta, pues me voy a comprar una casa aquí, etcétera. Si la probabilidad de que termine la carrera es muy alta, entonces pues me voy a preparar psicológicamente y en todas las capacidades que debo de tener. Si la probabilidad es muy baja, pues no lo voy a hacer. Pero ¿qué es la probabilidad? Algo súper simple. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo sobre cuántas veces puede ocurrir? Así, regresamos a la estadística y esa estadística nos apoya en esto. Entonces aquí tenemos que saber cuántas veces puede ocurrir algo, que es lo que más evaluamos aquí, y de la unidad anterior vemos cuántas veces ha ocurrido. Y esa es nuestra probabilidad. Si algo ha ocurrido muchas veces, pues es muy posible que vuelva a ocurrir. Si algo ha ocurrido muy rara vez, es muy poco posible que vuelva a ocurrir. La unidad número 2. Unidad número 3. Bueno, las evaluaciones prácticamente son muy parecidas, o sea, tienen que saber los teoremas, las cosas más importantes. Las evidencias de aprendizaje no varían. Como buen ingeniero, bueno, y hay otro video que voy a explicar más a detalle esto. Todo esto es muy general. Más a detalle en la plataforma se les explicará. Unidad número 3, variables aleatorias. Dentro de la programación, ustedes entienden el concepto de variable, es decir, un identificador que guarda valores y que pueden ir cambiando. Pero esos valores normalmente son aleatorios, es decir, lo que estamos interesados son aquellas cosas que cambian mucho. ¿Cuáles? Por ejemplo, las calificaciones que sacas son variables. El dinero que gano es variable. Lo que me tardo en llegar al trabajo es variable, no siempre es el mismo. Entonces, estas variables pueden ser de dos tipos discretas, como lo que se ve en matemáticas discretas, es decir, variables medibles, por ejemplo, variables enteras, variables que no, que se pueden definir precisamente, y variables continuas, el tiempo, la distancia. Esas variables aleatorias son importantísimas porque nos determinan los conceptos anteriores, es decir,
cómo son los grupos, cómo se describen los grupos y cómo de alguna manera ustedes de alguna forma al conocer esas variables, ¿cómo las podemos manejar y controlar? Recuerden que uno de los elementos más importantes de la toma de decisiones es la certeza. Entonces, como sabemos que eso varía, pues debemos de tener una idea de cómo funciona, que es lo que vemos más a detalle en la unidad número 4. En la unidad número 4, una distribución de propiedad de la probabilidad no es otra cosa más que nos digan qué cosas son más probables y qué cosas son menos probables. Por ejemplo, la probabilidad de que el maestro los vaya a pasar porque les cae muy bien tiende al cero o es el cero. La probabilidad de que vayan a pasar todos por su esfuerzo es muy alta, 0.9, cosas por el estilo. La distribución de probabilidad lo único que les va a decir es cuáles eventos son más probables, cuáles eventos son menos probables. Ahora, depende de las situaciones. Hay situaciones estándar, por ejemplo, la situación binomial, donde son aquellos fenómenos que se comportan como un falso y verdadero, como ocurre o no ocurre, como éxito o fracaso. Hay otras, como por ejemplo la distribución normal, que nos dice que es cómo se comportan las cosas a lo que llamamos la normalidad. ¿Sí? Que no es otra cosa más que lo más común. Y eso es lo que llamamos normal, la moda. Pero realmente es interesante porque no dice cómo se comportan. Por ejemplo, la pandemia fue una distribución exponencial que no viene aquí. Pero bueno, eso nos ayuda de alguna manera. Cada una de esas son fenómenos que se han estudiado bastante y que nosotros a partir de eso podemos extrapolar los resultados de cada una de esas distribuciones para modelar nuestro fenómeno. Recuerden que parte de nuestro trabajo muy fuerte es modelar. Un programa no es otra cosa más que la modelación de la realidad. Entonces tenemos que estudiar diversos modelos estándar que ya existen que nos ayuden a modelar comportamientos y esto les va a ayudar muchísimo, debería de ayudarles muchísimo en la materia de simulación. De nuevo, estas son las habilidades que esperamos de ustedes. Y los ejercicios, como les dije, más a detalle se les especificarán. Quinta unidad. La quinta unidad, que es el concepto de regresión, tanto lineal como de otros tipos, tiene que ver muchísimo con el concepto de proyección. Ejemplo, si hoy vendí 2 paletas, mañana vendo 10 paletas, pasado vendo 30 paletas, entonces puedo proyectar cuánto voy a vender en 5 días, 10 días, 11 días, al revés. Si hoy vendí 5 paletas y el día siguiente vendo 3 paletas y el día siguiente vendo una paleta, pues el cuarto día prácticamente no voy a vender ninguna. Entonces, la regresión me permite pronosticar. Con la pandemia, recuerdan que hubo muchos pronósticos y recordando que los pronósticos fallaron no porque las herramientas matemáticas estén mal, fallaron por un problema de los datos y por el manejo de los datos, que fue con otros intereses. Pero las herramientas son muy poderosas porque nos permiten especificar. Un ejemplo clásico es cuando viajamos. Cuando viajamos digo, pues yo voy a la Querétaro, ¿cuánto hago? 2 horas en carro. Pues voy a Ciudad de México, ¿cuánto hago? 4 horas en carro. Y si le digo, pues voy a Puebla, que está a 2 horas de México, pues voy a hacer 6 horas. Y hago una regresión. ¿Voy a hacer eso? Posiblemente, no exactamente, pero sí muy posiblemente. Si se fijan, Google Maps está muy basado en regresiones, en que esos datos que se generan de cuánto tiempo te tardas no es otra cosa más que un pronóstico. Y es una manera muy útil de trabajar. Realmente manejamos todo bajo pronósticos. Ustedes estudian estos pronósticos, esta carrera, porque infieren, pronostican de que va a servir para sus necesidades. ¿Sí? De nuevo, estas son las competencias que van a tener, aclarando que este documento va a venir, la instrumentación viene en la plataforma y lo pueden revisar muchísimo más a detalle. Yo no se los voy a explicar por cada uno porque es demasiado largo. De nuevo, estos son los de estos.
Voy a enfocarme mucho a proyectos. Eso significa de que no quiero exámenes escritos o demás. No me interesa su memorización, me interesa qué tanto pueden hacer. Recuerden que mucho tiene que ver con el concepto, ¿qué haces? No, ¿qué tanto sabes? Puede ser una enciclopedia estupenda, pero ¿qué tanto lo puedes aplicar? ¿Qué tanto me resuelves problemas? Recuerden que los ingenieros esa es nuestra principal particularidad. Sabemos resolver problemas. Por último, la competencia número 6. Aquí está mucho lo que es el muestreo. Recordemos muestreos y pruebas de hipótesis. En estadística aplicada, tiene que ver con lo siguiente. Yo no puedo saber, por ejemplo, no puedo ir a todos los lugares del mundo y saber cuánta gente está enferma. Entonces, ¿qué hago? Muestreo. Calculo, hago unas cuantas encuestas y a partir de lo que me dé, aplico herramientas matemáticas y trato de generar una hipótesis y probar la validez de esa hipótesis de la estadística que yo genere. Es súper importante. ¿Por qué? Porque sabemos que no podemos, a pesar de los grandes sistemas de vigilancia que tenemos, no podemos obtener los datos de todos. Regresando al concepto de la pandemia, decían que había, por un decir, hasta la fecha actual, había más de 60,000 muertos, pero en realidad, haciendo una hipótesis, lo más posible es que sean por lo menos 3 veces más. Entonces, eso se saca vía este tipo de regresiones y pruebas de hipótesis, que se obtienen generalmente también a lo que veíamos anteriormente sobre las distribuciones, es decir, esto se comporta de esta manera, por lo tanto, con los datos que tengo puedo generar una hipótesis de que se está comportando de tal forma. Las evaluaciones y las maneras en que les califico son prácticamente igual. Me voy a enfocar mucho a el proyecto. O sea, les digo, proyectos en equipo. No me interesa, como les digo, exámenes personificados para esta materia en particular. Esta es la bibliografía, aclarando que se les va a proporcionar una carpeta con material para todo esto, para que puedan, no necesiten descargarlo o comprarlo. Y lo más importante, va a haber una serie de todos los métodos anteriores, todas las herramientas anteriores, algunas ya vienen programadas en, este, en ciertos casos, algunas incluso les pediría que lo programaran ustedes, porque lo tengo en Excel, pero ustedes lo podrían programar para su propia utilidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a hacer cuando trabajen. Cuando trabajen lo van a tener que programar para otras personas. Las hojas de Excel van a ser simplemente una guía para ustedes, pero sí es muy importante que aprendan a eso. Y importantísimo, para esta materia van a necesitar matemáticas básicas, mucha estadística, supongo que ya la vieron en los cursos de preparatoria y secundaria. Pero lo más importante, programación. Programación, porque al final de cuentas mucho de esto es lo que les va a servir cuando ya estén en el ejercicio profesional. Por último, en la misma instrumentación viene cuándo, en qué semana se van a aplicar los, las evaluaciones, ¿sí? Luego, me equivoqué. Esta yo la puse en una fecha que no debía. Esa no es buena idea. Aquí van a venir las evaluaciones. Estas son las evaluaciones del, del departamento. Esas SDI 1, que son la seguimiento departamental, es simplemente para checar que yo siga la instrumentación. Y también es importante que que aquí vienen las fechas. Tengo un error, lo tengo que corregir. El segundo examen va a ser el 2 de octubre, me equivoqué en el mes. Pero bueno, eso lo voy a corregir después. Y posiblemente para otros grupos esto ya no tenga sentido. Digo, porque este video es general para todas las materias para todos los grupos de esta materia. Regresando y terminando esto. El objetivo del curso, ¿cuál es? Es capacitarlos para
que puedan entender los principios de la probabilidad y estadística como soporte a todas las áreas. Perfil profesional. Todas las profesiones usan estadística, es parte de lo que lo hace formal, lo que lo hace científico, y en el caso de sistemas es todavía más importante. Si ustedes no saben manejar estadística, es casi tan importante, menos, pero casi tan importante como el manejo de base de datos, redes, seguridad informática. Relaciones con otras materias, pues la relación básica es con todo lo que es matemáticas básicas y va a estar muy relacionada con programación. Siguiente, relación con materias siguientes, pues prácticamente las más importantes sería simulación, pero también prácticamente es cualquier desarrollo de sistemas. Todos los sistemas han dejado de ser simplemente altas, bajas consultas y modificaciones. Esas consultas se vuelven muy complejas porque necesitan muchísimo este, procesamiento de datos. Cambiar los datos a información y la información a conocimiento. Les digo, traemos una larga trayectoria en el área de base de datos. Espero que hayan visto los temarios, bueno, mi descripción académica y puedan ver que desde la minería de datos, los almacenes, la ciencia, todo eso está relacionado con estadística. El temario del curso ya se los expliqué, las unidades de aprendizaje, las 6 que les di, y la bibliografía viene en la instrumentación, las estrategias didácticas a seguir, también se las comenté, todo está basado en hojas de Excel que ya existen y en programación. Y los criterios de evaluación vienen en la instrumentación y el detalle más importante vendría en los, los criterios más importantes también vienen ahí y también viene la calendarización. Obviamente ya vendría corregida. Vendrían sus nombres aquí donde ya cuando estemos presencialmente, ustedes me firmarían de que esta plática ya la llevaron. Sí, es importante que ya la hayan llevado para que puedan, cuando volvamos a la forma presencial, me puedan firmar de que esto se llevó a cabo. Espero que haya sido muy informativo para ustedes y esto va a estar complementado con otro con otro video que se llama Políticas de los cursos. Las políticas son generales a todos los cursos, entonces esas se las voy a pasar en otro video. Muchísimas gracias.